Bienvenidos nuevamente a esta reunión, estimados colegas. Hoy día vamos a ver algunos casos del área de ciencia y tecnología. Es muy importante tener pleno conocimiento, pues, de qué implica cada una de las competencias que involucra esta área. Para ello, pues, vamos a presentar nuestro PPT y luego vamos a ir explicando, pues. Ya. Bien, el área de ciencia y tecnología, estimados colegas, pues es un organizador del currículum. En esta área están organizadas tres competencias. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. La competencia explica. Y la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Entonces, ¿y cuál es el propósito y la finalidad de estas competencias? Están expresadas en el perfil de egreso, uno de los 11 aprendizajes del perfil de egreso, donde nosotros queremos pues lograr formar ciudadanos críticos, reflexivos, que se cuestionen, que busquen información confiable, que sistematicen, analicen, expliquen y tomen decisiones fundamentadas en conocimientos científicos. Entonces, es una forma de reivindicar pues al ser humano en su capacidad de pensamiento y razonamiento para poder tomar decisiones informadas en base a conocimientos científicos, considerando las implicancias sociales y ambientales, así también ciudadanos que usen el conocimiento científico para aprender constantemente y tener una mejor forma de comprender los fenómenos que acontecen a su alrededor. Entonces, allí más o menos vamos viendo las dos orientaciones que nos da el enfoque del área, que es enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica del área de ciencia y tecnología. Entonces, primero, vamos a nosotros, al desarrollar la competencia indaga, vamos a desarrollar pues esas habilidades, esa competencia, esa movilización de habilidades, capacidades, conocimientos, actitudes para generar pues eh, conocimientos a través de los procesos propios de la ciencia, ¿no? De la indagación, desde los niveles más básicos de la educación, desde el nivel inicial. Y luego también nos dice que también el estudiante use conocimientos científicos para aprender constantemente y tener una mejor forma de comprender los fenómenos que acontecen a su alrededor, ¿no? ¿Por qué pasa, no? ¿Por qué hace mucho frío, por ejemplo, en estos tiempos? ¿O por qué hace mucha calor en otros sectores? Esos fenómenos tienen una explicación científica y el estudiante puede tener una mejor comprensión de estos fenómenos utilizando pues la ciencia como producto, como un resultado de la producción cultural humana. Para ello, pues tenemos dos enfoques, ¿no? La indagación y alfabetización científica y tecnológica. Entonces, colegas, el día de hoy la semana pasada hemos explicado sobre la competencia indaga, en qué consiste, ¿no? Pero para nosotros, ir conociendo un poco de cada uno, vamos a centrarnos el día de hoy en la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. O sea, todos los campos de la ciencia. El estudiante debe tener esta
al desarrollar esta competencia debe explicar. Para lograr esta construcción se hace necesaria la combinación de las siguientes capacidades. Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Entonces, aquí hay dos habilidades que se tiene que evidenciar en la actuación de nuestros estudiantes. No olvidemos de que la competencia implica un saber actuar en un contexto, con un propósito específico, con sentido ético, para resolver o responder a una problemática de manera pertinente y con sentido ético, ¿no? Buscando siempre, pues, el bienestar personal y colectivo de nuestros semejantes o conciudadanos. Entonces, ¿qué va a hacer acá? El estudiante va a comprender. Para comprender, pues va a tener que buscar información en fuentes confiables y una vez que para comprender, tiene que recuperar información, tiene que establecer relaciones, tiene que integrar datos, tiene que hacer inferencias, todo un proceso, pues, de la competencia lectora. Y es por eso, pues, que la competencia lectora se le considera competencias habilitantes, porque es base para desarrollar otras competencias, como el caso, por ejemplo, de la competencia explica. Y una vez que ha comprendido, a través de todo ese proceso, pues, de la comprensión de textos, el estudiante va a usar esos conocimientos, va a utilizar, va a aplicar esos conocimientos. Y estos conocimientos van a ser, pues, sobre los seres vivos, a ser, pues, toda la clasificación de los seres vivos en sus 5 reinos, la materia y energía, la masa, el movimiento, la energía eólica, mecánica, la energía solar, etcétera. También vamos a ver, comprender y usar conocimientos sobre la biodiversidad, todas las especies biodiversos que existen en el planeta. También vamos a comprender y usar conocimientos sobre la Tierra, que es nuestro planeta, y el universo, ¿no? Que está también en un radio mucho más amplio que la Tierra, ¿no? El universo. Entonces, esto implica que debe establecer relaciones entre varios conceptos y los transfiere a nuevas situaciones. Por eso se dice, ¿no? Comprende y usa cuando transfiere a nuevas situaciones. Esto le permite construir representaciones del mundo natural y artificial. O sea, va a poder interpretar por qué, les decía, ¿no? ¿Por qué hace frío en algunas zonas en esta época? En Lima, por ejemplo, las temperaturas están descendiendo bastante, o en Ancash, o en la sierra también en las mañanas y en las noches hace bastante frío, pero hay momentos del día donde hace bastante calor. Entonces vamos a poder explicar usando conocimientos de fuentes confiables y vamos a poder, pues, construir esa representación del mundo natural y también del mundo artificial, ¿no? Todo lo que el ser humano va construyendo, que se evidencian cuando el estudiante explica. La competencia explica, perdón, la habilidad explica es macro, ¿no? Y, e integra otras microhabilidades. Por ejemplo, para explicar hay que comprender, hay que recuperar información, hay que hacer inferencias, hay que establecer relaciones, hay que integrar datos. Y cuando va a explicar también, cuando ejemplifica, cuando pone ejemplos, al explicar, uno tiene que poner ejemplos, ¿no? Para decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en el planeta Tierra la zona ecuatorial es una zona cálida? ¿Por qué? Porque influye mucho la dirección en la que el sol cae en estas zonas. Casi
la radiación solar cae de manera perpendicular y esto hace pues de que estas zonas sean más cálidas. Es uno de los factores. Hay otros factores también. Pero va a ejemplificar, por ejemplo, ¿dónde? Ecuador, Colombia, Venezuela, etcétera, ¿no? En la zona ecuatorial, en esta parte de nuestro continente. Entonces, también al explicar, va a poder ejemplificar, va a poder aplicar también esos conocimientos al usarlos, al transferirlos a una situación nueva, también va a aplicar. Va a justificar también por qué es importante establecer tal o cual acción según la ciencia. También va a poder comparar, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de los métodos científicos para tal vez combatir algunas enfermedades. Entonces, uh, por ejemplo, en las operaciones, antes se utilizaba el método del corte abierto, ¿no? Cortaban y era abierto las operaciones, por ejemplo, en la parte gastrointestinal para operar la vesícula, para operar el estómago y otros. Luego, por ejemplo, se está implementando la metodología laparoscópica, donde ingresan solamente una lámina y un aparatito para que pueda cortar, o seccionar o suturar lo que van a operar. Entonces, hay dos métodos o dos estrategias o dos procedimientos. Entonces, uno tiene que comparar, ¿eh? ¿Cuál es la ventaja y la desventaja del corte? ¿Y cuál es la ventaja y la desventaja de utilizar este procedimiento laparoscópico para las operaciones? Entonces, al hacer esta comparación, va a sacar una conclusión, pues, ¿no? ¿Cuál es lo que realmente le favorece o no le favorece al ciudadano para poder establecer estas, por ejemplo, los médicos hacen una junta médica para poder evaluar, porque cada paciente es individual, es particular, ¿no? No se aplica, no se puede generalizar. Entonces, en algunos casos aplican pues la laparoscópica porque identifican que hay mayores ventajas para poder intervenir a una determinada persona. O en algunos casos dicen, no, mejor es tajo abierto, ¿no? La operación. Entonces, ¿cómo se saca esto? Tal vez comparando. También se puede contextualizar, llevar al contexto una ley, una teoría científica, se puede llevar a un contexto específico y adaptarlo. Eso se llama contextualización. También puede generalizar. Si ya se ha hecho una indagación y hay suficientes elementos como para decir si esto se puede ampliar a un radio mayor, entonces también se puede generalizar algunos conocimientos, algunas conclusiones. Luego dice, la segunda capacidad es evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. En esta parte es más reflexivo. Cuando ustedes seguramente han observado la pirámide de Benjamin Bloom, han establecido algunos escalones, ¿no? Desde el pensamiento más bajo hasta el más alto, de alta demanda cognitiva, ¿no? El más bajo es memorizar, recordar, comprender, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar y crear. Entonces, evaluar es una habilidad cognitivamente compleja porque implica recoger información, datos precisos, luego comparar con un estándar, con los criterios que se puede establecer para poder identificar si afecta o beneficia al ser humano, y luego pues tomar decisiones, ¿no? Eso es lo más importante en la evaluación.
La evaluación en sus términos generales pues implica recoger datos, recoger información, analizar esos datos, comparar con los estándares o con los criterios y luego identificar pues los avances, las dificultades y tomar decisiones. Entonces, cuando el estudiante va a evaluar, significa movilizar esas habilidades reflexivas de recojo de datos, de contrastación de datos con un estándar, con un criterio, y luego tomar decisiones. Entonces, es un proceso cognitivo un poco más alto que comprender y usar, ¿no? Evaluar. Esto implica, pues, de que cuando identifica los cambios generados en la sociedad por el conocimiento científico o desarrollo tecnológico con el fin de asumir una postura crítica o tomar decisiones. Eso es lo más importante cuando nosotros evaluamos, tomar decisiones. Por ejemplo, se puede analizar información sobre los alimentos eh, denominados chatarras, que tienen un octógono negro por ley, y alimentos saludables. Porque a veces, muy generalmente se dice, ¿no? Que los alimentos chatarras son dañinos, perjuiciosos, y los alimentos saludables son buenos, ¿no? Pero para cuando el estudiante evalúa, tiene que recoger información de fuente confiable y tiene que comparar. No solamente va a creer porque su docente le dijo o porque escuchó en algún medio de comunicación, sino que tiene que recoger información. A ver, ¿qué contiene estos alimentos? ¿Y qué contiene estos alimentos saludables? ¿Por qué se denomina chatarra? ¿Por qué se denomina saludable? ¿En qué se parecen? Por ejemplo, las galletas. Las galletas tienen un octógono negro, que implica pues que no es saludable. Ahí todavía dice, no se recomienda el uso excesivo de estos alimentos, pueden ser perjudiciales para la salud. Pero analizando qué contiene, por ejemplo, contiene harina de trigo, harina de maíz, cualquier galleta, ¿no? Y otro alimento saludable, por ejemplo, puede ser un pan integral, pero también tiene harina. Que los dos tienen harina. ¿Y por qué esto es saludable y este no es saludable? Este es perjudicial. Entonces tiene que comparar. ¿Qué más tiene? Por ahí seguramente va a encontrar que las galletas que tienen octógono tienen exceso de azúcar, más de lo normal recomendado, ¿no? Por la OMS, por el Ministerio de Salud para una persona normal. En cambio, este pan integral tiene un azúcar regulado dentro de los límites establecidos. Ah, ya. Entonces, este alimento se parecen, pero ¿por qué este se denomina no saludable y tiene un octógono de advertencia y este no tiene? Ah, es por la cantidad excesiva de azúcar. En otros casos, de cantidad excesiva de sal. La sal, por ejemplo, no es un alimento que va a aportar grandes cosas al organismo, sino lo utilizamos como un condimento para endulzar principalmente nuestras comidas. Pero la OMS ha establecido márgenes específicos, ¿no? 5 gramos por día, por cada persona. Entonces, estas galletas, me imagino que tienen más de 5 gramos, pues entonces, si nosotros nos comemos todas las galletas, estamos consumiendo exceso de sal, que podría afectar, pues, a nuestro sistema vascular, a nuestros riñones, etcétera. Entonces, el estudiante, para cuando va a evaluar, no solamente va a buscar alguna conclusión de algún autor o de algún libro, sino va a buscar información de ambos y va a comparar. Por eso se dice que la habilidad evalúa es alta cognitivamente hablando. Y luego esto le va a permitir pues tomar decisiones y esto le va a generar pues el desarrollo de la autonomía y el logro pues de una persona crítica, analítica,
una persona informada, una persona que va a tomar decisiones pues en beneficio de su persona y también de los demás. Bien, ahí tenemos los estándares de aprendizaje desde el nivel 3, 4 y 5, pero antes de ello vamos a analizar o vamos a revisar pues en qué consiste específicamente esta, esta competencia, ¿no? Entonces, a este es indaga, vamos a abrir la otra capacidad, la otra competencia, perdón. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros analizamos la competencia, dice textualmente el currículum nacional, es capaz de comprender conocimientos científicos relacionados a hechos o fenómenos naturales, sus causas y relaciones con otros fenómenos, construyendo representaciones del mundo natural y artificial. Esta representación del mundo le permite evaluar situaciones donde la aplicación de la ciencia y la tecnología se encuentra en debate, para construir argumentos que lo lleven a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos personales y públicos, mejorando su calidad de vida, así como conservar el ambiente. Eso es el significado de la competencia explica. Va a comprender, va a usar, va a evaluar. Y esto implica, pues, que tiene que movilizar las dos capacidades que ya hemos analizado. En estas capacidades vamos a identificar actuaciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que observar en nuestros estudiantes? Dice, comprende y usa conocimientos sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Es cuando es capaz de tener desempeños flexibles. Es decir, establece relaciones entre varios conceptos. Establece relaciones. El estudiante tiene que aprender a establecer relaciones entre varios conceptos, ya sea entre los seres vivos, ya sea en materia y energía, ya sea en biodiversidad o ya sea en tierra y universo. Y los también tiene que transferir a nuevas situaciones. Allí tenemos otra actuación. Esto le permite construir representaciones del mundo natural y artificial. ¿Qué va a hacer? Va a representar el mundo natural y artificial. También tenemos otra actuación que evidencian cuando el estudiante explica, ejemplifica, aplica, justifica, compara, contextualiza y generaliza sus conocimientos. Entonces, en esta capacidad encontramos tres actuaciones. Establece relaciones entre varios conceptos, transfiere esos conceptos a nuevas situaciones y también construye representaciones del mundo natural y artificial. En esta capacidad encontramos tres actuaciones. Cuando decimos evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico, es cuando identifica los cambios generados por la sociedad del conocimiento. Acá tenemos una actuación. Identifica los cambios generados por la sociedad del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Hay que identificar qué cambios se están dando, por ejemplo, en la comprensión de los seres vivos. También qué cambios se están dando en el desarrollo científico y tecnológico, con el fin de asumir una postura crítica o tomar decisiones. Aquí encontramos otra actuación. El estudiante debe ser capaz de asumir una postura crítica y tomar decisiones, considerando saberes locales, evidencia empírica y científica, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y conservar el ambiente local y global. En esta capacidad
encontramos dos actuaciones. Esas actuaciones van a estar presentes también en los estándares de aprendizaje. Muy importante identificar estas actuaciones, porque estas actuaciones vamos a encontrar en el estándar, hay que identificarlo, hay que analizarlo, y ello nos va a llevar también pues a la formulación de los criterios de evaluación. Recordemos que el currículum nacional en las orientaciones para la evaluación nos dice que los estándares son los referentes principales para establecer criterios de evaluación. Y los desempeños nos ayudan a precisar, aclarar, ejemplificar, etc. Y ahí están los estándares, lo que vamos a identificar, cada una de las capacidades. Y eso es lo que hemos estado viendo aquí. En cada estándar, el estándar está redactado de manera holística, de manera integrada, porque entendemos que la competencia se desarrolla cuando se movilizan todas las capacidades. En este caso se movilizan las dos capacidades. Pero vamos a identificar pues las actuaciones en esta. Primero identificamos las capacidades. Y ahí está. La de color amarillo corresponde a la capacidad, comprende y usa conocimientos. Y la de color rojo es evalúa los impactos de la ciencia y la tecnología. En el nivel 3, por ejemplo, dice, explica con base en sus observaciones y experiencias previas. El estudiante va a explicar. Al explicar va a comprender, va a aplicar, pero acá la exigencia es que lo haga en base a sus experiencias previas, o sea, sus experiencias directas. No exige todavía el estándar que lo haga pues en base a fuentes confiables o a ciencia como producto establecido en repositorios científicos. Pero ¿qué va a explicar? Las relaciones entre, o sea, ¿qué relación hay entre las características de los materiales con los cambios que sufren por la acción de la luz, del calor y del movimiento? O sea, ¿qué relación hay en los cambios que sufren los materiales por la acción de la luz, el calor y el movimiento? Por ejemplo, que una pelota que está en un lugar donde no hay un calor directo y una pelota que está en la calor, ¿qué cambios va a sufrir? Tiene que observar, pero en base a sus experiencias, ¿no? Puede hacerlo rebotar, puede jugar, entonces dirá, ¿no? Esta pelota que ha estado en la calor directamente da más bote o botes más altos que otra pelota que ha estado en la sombra. También puede establecer relaciones, por ejemplo, esta pelota que ha estado en el sol está más suave, no me hace doler mucho mi mano cuando juego o mi pie. Pero esta otra pelota que ha estado en la sombra está más duro, hace doler, ¿no? Establece relaciones de los cambios que sufren los materiales por la acción de la luz, el calor y el movimiento. La estructura de los seres vivos con sus funciones también va a comprender y aplicar conocimientos sobre la relación de las estructuras de los seres vivos con sus funciones y su desarrollo. O sea, ¿qué relación hay, por ejemplo, entre los órganos del sistema digestivo y la función que cumple? Por ejemplo, en el sistema digestivo, la boca, ¿qué función cumple? Pero no lo va a hacer en base a una información científica, de fuente confiable, lo va a hacer en base a su experiencia. ¿Qué hace tu boca cuando tú comes? ¿No? Nos dirá mastico. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, si estás comiendo una, un trozo de papa, después de lo que lo masticas, ¿cómo queda? Queda como una masa ya más partido, más chiquito. Ah, y esa papa estaba seco y después que has masticado bastante, ¿cómo ha quedado? Un poco más humedecido. ¿Qué habrá pasado? ¿Quién habrá influido? Mi saliva. Bueno,
Entonces, en base a su experiencia va a identificar las funciones que cumplen los órganos en cada pues sistema del ser vivo, ¿no? En este caso del ser humano, ¿no? El sistema digestivo, también puede ser el sistema respiratorio, el sistema excretor, el sistema circulatorio, etc. ¿Qué más? Dice, también va a establecer relaciones de la Tierra, sus componentes y movimientos con los seres que lo habitan. O sea, la relación que existe en la Tierra, cuáles son sus componentes, tal vez el componente sólido, el componente líquido, el componente gaseoso, la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera, y los movimientos con los seres que lo habitan. O sea, cuáles son los movimientos de la Tierra y de otros astros que hay en la vida, ¿no? En el universo, perdón. Entonces, va a establecer esas relaciones, la Tierra, sus componentes, sus movimientos con los seres que lo habitan, pero en base a sus observaciones y experiencias. Eso dice el estándar del ciclo 3. Y el estándar del ciclo 4 dice, explica con base en evidencias documentadas. Acá la exigencia es mayor. Puede explicar a base de su experiencia, sí, pero además debe complementar con evidencias documentadas, con respaldo científico, las relaciones que establece entre las fuentes de energía o sus manifestaciones con los tipos de cambio que producen los materiales. Algo parecido, ¿no? De la materia con las fuentes de energía o sus manifestaciones. ¿Qué relación hay? Va a comprender, va a aplicar estos conocimientos para explicar esa relación, pero con respaldo, con evidencia documentada, con respaldo científico. También va a establecer relaciones entre las fuerzas con el movimiento de los cuerpos. O sea, ¿qué relación hay de la fuerza con los movimientos de los cuerpos? ¿No? Por ejemplo, cuando nosotros estamos viajando en un carro y frena bruscamente, ¿no? Todos los cuerpos tienden a avanzar hacia adelante. Entonces, eso lo puede explicar, pero no solamente en base a su experiencia, sino también tiene que ya utilizar alguna evidencia documentada con respaldo científico, ¿no? La ley de la inercia, ¿no? Eso tal vez va a encontrar en algún texto, ¿no? Todo cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento. O también lo contrario, todo cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo. Por ejemplo, estamos sentados y un carro sale bruscamente, entonces también nos vamos hacia atrás, ¿no? Por esa ley, ¿no? De la inercia. También va a establecer relaciones entre las estructuras de los sistemas vivos con sus funciones y su agrupación en especies. ¿Qué relación hay entre las funciones y los sistemas? También la relación de la radiación del Sol con las zonas climáticas de la Tierra y las adaptaciones de los seres vivos, las zonas climáticas. Y asimismo, en el ciclo 5 dice, explica con base en evidencia con respaldo científico las relaciones entre las propiedades o funciones macroscópicas de los cuerpos, materiales o seres vivos con su estructura y movimiento microscópico. Entonces, acá la exigencia es un poco mayor. Va a explicar con evidencia, con respaldo científico, pero las relaciones entre las propiedades o funciones macroscópicas de los cuerpos. ¿Ya? Por eso hablamos, por ejemplo, de la masa de un cuerpo, también de los materiales o también de los seres vivos con su estructura y movimiento microscópico. O sea, ¿qué pasa a nivel intracelular? No solamente va a decir, bueno, respiramos el aire y después botamos el aire, ¿no? Pero no es tan sencillo, ¿no? Porque hay una respiración externa, que es el intercambio gaseoso entre el ambiente y los pulmones, pero hay una respiración interna cuando ese oxígeno va a la sangre y de la sangre va a cada una de las células de nuestro organismo y ahí se produce pues la respiración interna, ¿no? La oxidación, donde se va a fabricar pues el ATP, el alimento, ¿no? A través o en base a los nutrientes, pero también
con el oxígeno que estamos respirando y llega una vez de los pulmones, va al corazón y del corazón va hacia cada una de las células de nuestro organismo. Entonces, ya va a también ver las relaciones microscópicas, la reproducción sexual con la diversidad genética. O sea, ¿qué implicancias tiene la reproducción sexual, tanto en los animales como en las plantas? Los ecosistemas con la diversidad de especies. O sea, ¿qué es un ecosistema y cómo están integrados por diversidad de especies, ¿no? Mamíferos, tal vez ovíparos, reptiles, batracios, etcétera. Toda la especie que existe, pues, en nuestro planeta. También el relieve con la actividad interna en la Tierra. O sea, ¿qué relación hay el relieve, o sea, la formación de los Andes, con la actividad interna de la Tierra? Los, los volcanes con la actividad interna de la Tierra, ¿qué relación hay? Entonces, eso también va a establecer esa relación, va a poder comprender y aplicar esos conocimientos, pero con base en evidencia, con respaldo científico. ¿Ya? No solamente en base a su observación, en base a su experiencia, sino con respaldo científico, y los contenidos son un poco más exigentes, más minuciosos. En cuanto a la capacidad, evalúa las implicancias de la ciencia y la tecnología. Tenemos que, por ejemplo, en el nivel 3 va a opinar sobre los impactos del uso de objetos tecnológicos en relación con sus necesidades y estilos de vida. Va a opinar, se va a dar su opinión personal. ¿Qué opinas, por ejemplo, del uso del transporte público? ¿Qué opinas sobre la reforestación? ¿Qué opinas sobre el uso de las tecnologías en la agricultura, ¿no? De los insecticidas, fungicidas, etcétera? Va a opinar en base, obviamente, en base a sus observaciones y experiencias, ¿no? Si, por ejemplo, fumigaron algo y un pajarito se murió, entonces va a opinar diciendo, en el sentido de que no es bueno fumigar porque los animalitos están muriendo. Y si los animalitos se mueren, también es posible que nos afecte a nosotros. Va a opinar en base a sus observaciones y experiencias. Pero en el nivel ciclo 4, opina sobre los impactos de diversas tecnologías en la solución de problemas relacionados a necesidades y estilos de vida colectiva. Pero ya complementándose, va a opinar, pero no solamente en base a sus observaciones y experiencias, sino también en base a evidencias documentadas con respaldo científico. ¿Ya? Yo opino esto porque también acá he encontrado una información que dice esto. Acá he encontrado otra información que dice esto. Y es concordante con lo que digo yo. Entonces, sus opiniones ya no son en base a sus experiencias y observaciones, sino también en base a evidencia documentada con respaldo científico. Lo mismo pasa en el nivel 5. Relaciona el descubrimiento científico o la innovación tecnológica con sus impactos. ¿Qué relación hay? Un científico, un descubrimiento científico o tecnológico y qué relación hay con los impactos positivos o negativos. Justifica su posición frente a situaciones controversiales como el uso de la tecnología y el saber científico. Acá vas más allá, ¿no? Hay algunos aspectos controversiales. Por ejemplo, el uso de la vacuna para la COVID-19 fue algo controversial, ¿no? Porque algunos afirmaban y decían de que sí, era muy bueno, pero otros decían que no, afectaba la salud porque no se había pasado por todos los procesos que debe cumplir, ¿no? Una vacuna normal, y decían pues que esto implica una investigación de 5, 8 años, y que 1 o 2 años las vacunas que iban a sacar no iban a tener pues la eficacia ni la eficiencia para controlar la enfermedad, pero estábamos en una emergencia. Pero ahora que ya pasó la emergencia, seguramente hay algunos cuestionamientos, hay algunas revisiones, algunas observaciones. Entonces, esas
posiciones encontradas entre los pro vacunas COVID y contra vacunas COVID. Entonces, frente a eso, el estudiante tiene que investigar y tomar alguna posición frente a estas situaciones controversiales. También hay temas controversiales como por ejemplo el aborto. Entonces tiene que tomar posición, pero no solamente porque alguien le dijo que esto es malo o eso es bueno, sino porque va a tener respaldo, evidencia con respaldo científico. Entonces va a argumentar, pero utilizando sobre temas controversiales, pero utilizando evidencias con respaldo científico. Muy bien, colegas, eso es lo que hemos podido compartir en la competencia explica y es necesario pues pasar a una segunda parte de la parte más práctica, ¿no? Del análisis de casos. Si hasta ahí, colegas, tienen alguna duda, alguna inquietud, sería bueno para poder conversar un poco y luego pasar ya a una segunda parte. No sé, colegas, si alguien quiere hacer uso de la palabra, puede levantar la mano para habilitarles el micrófono y puedan hacer algunas preguntas o tal vez expresar algunas inquietudes. ¿Ningunos? Muy bien. Entonces vamos a pasar a una segunda parte, estimados colegas, donde vamos a revisar pues algunos casos y vamos a ir practicando, ¿no? Ustedes envían su respuesta y luego vamos analizando y vamos extrayendo la respuesta correcta, ¿no? A ver, vamos a ver el archivo. Esto es personal. Ya. ¿Me confirman si se visualiza la pantalla, colegas? A ver, chat. Sí, sí está bien, ya. Bien, colegas, pasamos entonces a una segunda parte donde nosotros vamos a eh, analizar, lecturar algunas casuísticas y luego vamos a ver pues el reto, ¿no? La pregunta y vamos a mandar como hipótesis nuestras respuestas a través del chat. Entonces, colegas, hoy en día se enfatiza bastante esta parte constructiva del aprendizaje, ¿no? Planteamos hipótesis y luego contrastamos la hipótesis con una explicación con respaldo pues científico a través con la información que tenemos en el currículum nacional o a través también de información con respaldo científico. Muy bien. ¿Alguien nos puede leer esta parte, este primer caso, colegas? Por favor. Ahora un voluntario o una voluntaria para que nos haga una lectura oral, en voz alta. Ya, Mary Alicia levantó la mano. Muy bien. Vamos a activar su audio. Adelante, maestra. Buenas Bien, noches. maestro, muy buenas noches. Nos dice, lea la siguiente situación y responda a la pregunta 1. Los estudiantes de tercer grado comentan que como se encuentran en la temporada de frío, las bebidas tibias que traen en botellas de sus casas llegan frías al colegio. En este contexto, luego de dialogar sobre este problema, la docente pide que en equipo diseñen algunas propuestas para mantener tibias las bebidas que traen de sus casas. A continuación se presenta el diálogo que surgió en un equipo. Docente dice, a ver, cuéntenme cómo solucionarán el problema de que sus bebidas se enfríen. Juan, nosotros hemos pensado que tenemos que conseguir lana. Además, mi papá va a preparar avena y la va a poner en 2 botellas. Carla,
Como la lana nos da calor en invierno, también abrigará la botella. Por eso en su casa Juan va a envolver con la lana una de las botellas de avena y la otra se quedará sin envolver. Luego traerá las dos botellas al colegio. Andrés, pero debe envolverla bien para que la bebida no se enfríe. Juan, de ahí en la hora de recreo tocaremos las botellas para ver cuál está más tibia. Uno, en el diálogo inicial, Carla comentó lo siguiente: como la lana nos da calor en invierno, también abrigará a la botella. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente para generar conflicto cognitivo en Carla? A, pedirle que consiga 2 cubos de hielo y que envuelva uno de ellos en lana, que observe cuál de los dos se derrite primero y que explique por qué el hielo envuelto demoró más en derretirse. Proponerle que envuelva una botella de avena tibia con lana de color negro y otra con lana de color blanco y que compare los resultados. Comentarle que cuando usa ropa hecha de lana, esta no le da calor, sino que la protege del frío. Ya, maestra. Gracias, maestra. Muy bien. Este es un caso que estamos viendo las semanas pasadas, pero esta pregunta sí es nueva. A ver, ¿cuál sería la actividad más pertinente para generar conflicto cognitivo en Carla? A ver, dense un tiempito para poder discernir, comparar y luego envían sus respuestas al chat, indicando el número y la letra de la alternativa que consideren que es la correcta. Esos son hipótesis, colegas, ¿ah? Luego vamos a contrastar esa hipótesis. Bien, hay 7 respuestas. A ver, ¿alguien más se anima? Bien, tenemos 12 respuestas. Vamos a revisar. Yasmín nos dice A. Daniel nos dice A. RH nos dice A. Bastantes veces, muy seguro. Santosa nos dice A. César nos dice A. Juliana B. Lorenzo nos dice A. Piero nos dice B. Penadillo nos dice A. Elizabeth B. Amanda A. Lucy nos dice B. David nos dice B. Ya, está entre la A y la B. Bien, vamos a analizar este caso. En este comentario, Carla pues dice, ¿no? Como la lana nos da calor en invierno, también abrigará la botella. Eso podría decirse, allí hay un comentario que no es 100% verdad, pues, porque la lana no da calor, sino que la lana retiene el calor que genera el cuerpo. Es otra cosa. Entonces, para generar aprendizajes, pues, según Jean Piaget, tenemos que generar un conflicto cognitivo. ¿Y qué es un conflicto cognitivo? Es un reactivo, es algo que viene y te descuadra, ¿no? Y te dice, o sea, algo que desequilibra cognitivamente. Porque algo que nosotros sabíamos y estábamos seguros se vuelve inestable porque hay otra información y otra pregunta y otra duda. Entonces, los conflictos cognitivos se pueden generar a través de preguntas potentes, pero también se puede generar a través de actividades. En este caso nos dice a través de actividades. ¿Cuál de las actividades sería, dice, el más pertinente para generar conflicto cognitivo? El conflicto cognitivo
motiva al estudiante a buscar información, porque tiene que volver pues a equilibrar, ¿no? Explicar, estar seguro de sus conocimientos, de sus percepciones, de sus comprensiones sobre el mundo natural y artificial que lo rodea. Entonces, dice la A, pedirle que consiga 2 cubos de hielo y que envuelva uno de ellos en lana. Que observe, y el otro obviamente no lo envuelve, ¿no? Que observe cuál de los dos se derrite primero y que explique por qué el hielo envuelto demoró más en derretirse. ¿Ya? Es una actividad que le va a dar la oportunidad de observe, pero ya no ya con el cuerpo, ¿no? Porque ella afirma de que como nos abriga en invierno a nosotros, a los seres vivos, también pues abrigará a la botella. Entonces allí le está llevando a otro escenario donde va a probar pues esta lana con cubos de hielo. A uno lo va a envolver y al otro no, y luego le pide que explique por qué el hielo envuelto demoró más en derretirse. Está bastante bien esa actividad, ¿no? Para poder generar un conflicto cognitivo, para que pueda investigar, para que pueda explicar y mejorar pues su afirmación. Ahora, la B, proponerle que envuelva una botella de avena tibia con lana de color negro y otra con lana de color blanco y que compare los resultados. ¿Habrá alguna oportunidad para que él pueda explicar? Acá lo que se quiere explicar o que se quiere llegar es que el estudiante entienda de que la lana no da calor, sino que la lana retiene la calor. Entonces, si él le indica que haga una experiencia de colocar avena con lana de color negro y lana de color blanco y compare los resultados, ¿ustedes creen que eso ayudaría, generaría un conflicto cognitivo, generaría aprendizajes para que el estudiante pueda ya mejorar su percepción o su comprensión sobre cómo es que se produce la energía y la calor o cómo se retiene? Entonces, vamos a hacer una comparación, ¿no? Entre la A y la B, la más pertinente sería pues la alternativa A, porque le va a permitir observar con un cuerpo que no es un ser vivo, que es un cubo de hielo, pero cuando está con la lana se conserva más, que está sin lana se conserva menos. Por lo tanto, ¿qué hace? ¿Qué hace la lana? ¿Da calor o simplemente pues hace tal vez funciona como una barrera para retener la calor o interferir que llegue la calor, porque el cubo de hielo se derrite pues por la acción del calor. Entonces, la alternativa B como que no da mucha oportunidad para que pueda identificar eso. Simplemente lana es lana, pues no, igual, ¿no? Sea blanco, sea negro, no creo que haya mucha diferencia, pero lo que va a pasar es que eh, va a demorar un poco más en derretirse que cuando este, lo haga pues con cubos de hielo, uno con lana y uno sin lana. Entonces, colegas, allí en el análisis vamos a encontrar de que la actividad más pertinente para generar conflicto cognitivo, para generar aprendizajes, que lo invite al estudiante a investigar, que lo invite a explicar, entonces es la alternativa A, colegas. Decíamos, colegas, que son hipótesis, por lo tanto, pues no hay que preocuparnos mucho porque tal vez no hemos acertado, ¿no? Pero ya con la explicación ustedes pueden estar entendiendo, ¿no? Por qué esta respuesta es la más pertinente. Pasamos a revisar la pregunta número 2. ¿Alguien nos ayuda, por favor, con la lectura?
A ver, César. Adelante, maestro César. Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches. Los estudiantes del sexto grado desarrollan una actividad sobre las fases de la luna. En este contexto, Katy, una de las estudiantes, realiza la siguiente representación: Sol, luna y tierra. Luego de observar el dibujo, el docente estableció el siguiente diálogo con Katy. Docente: Katy, ¿me puedes explicar lo que has dibujado? Katy, he dibujado el sol, la luna y la tierra cuando hay luna llena. Docente, ¿por qué has ubicado así al sol, la luna y la tierra? Katy, porque así el sol ilumina a la luna y vemos la luna llena. A partir de la representación y el diálogo entre el docente y la estudiante, ¿qué aprendizaje evidencia Katy? Alternativa A: identifica cualitativamente la diferencia entre la distancia del Sol, la Luna y de la Luna a la Tierra. Alternativa B: identifica la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna. Origina una fase de una de las fases de la Luna. Alternativa C: identifica la ubicación relativa del Sol, la Tierra y la Luna cuando se observa la luna llena. Adelante, Gracias, maestro. maestro. Muy amable. Bien, ahí hay una evidencia de un estudiante y cuando le pregunta le dice, ¿por qué has ubicado? Porque así el sol ilumina la luna y vemos la luna llena. Bien, la pregunta es, ¿qué aprendizaje se evidencia? A ver, respuestas al chat, colegas. El número y la letra de la alternativa. Ya, Errechi nos dice la B. A ver, ¿quién más? Lucy nos dice la B. César nos dice la B. Penadillo nos dice la B. Lucy nos dice la B. ¿Alguien más? Luzmila también nos dice la B. ¿Ya? David nos dice la C. ¿Ya? Bien. Miren, acá vamos a explicar rápidamente. ¿Ya? Acá está el Sol, acá está la Luna y acá está la Tierra. ¿Ya? ¿Qué aprendizaje se evidencia en este dibujo del estudiante, ¿no? ¿Qué aprendizaje ha logrado el estudiante? A. Identifica cualitativamente la diferencia entre la distancia del Sol a la Luna y de la Luna a la Tierra. ¿Ustedes creen que la distancia de la Luna al Sol es más pequeña que la distancia de la Luna a la Tierra? Eso es incorrecto, ¿verdad? Porque la distancia de la Tierra a la Luna es corta, porque la Luna es un satélite de la Tierra, pues, gira alrededor del Sol. Perdón, gira alrededor de la Tierra. Entonces la alternativa A no es un aprendizaje logrado. B,
Identifica que la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna origina una de las fases de la Luna. Claro, la posición relativa entre el Sol, la Tierra y la Luna originan pues las fases de la Luna, ¿no? La Luna llena, la Luna nueva, cuarto creciente y cuarto menguante. Las 4 fases de la Luna originan la posición. Eso se evidencia, ¿no? Porque acá la niña dice que acá está, el Sol ilumina la Luna y vemos la Luna llena. Aunque la información no es al 100% verdadera, porque en esta posición de la Luna, el Sol, la Luna y la Tierra, se tiene que establecer pues la Luna nueva. Para que haya Luna llena, la ubicación de la Luna tiene que estar al otro lado, porque el Sol refleja, alumbra la Luna y la Luna refleja la luz a la Tierra, porque la Luna no tiene luz propia. Entonces, la posición de luna llena no es la correcta, pero sí muestra que la ubicación relativa entre el Sol, la Luna y la Tierra produce una de las fases de la Luna. Eso sí es un aprendizaje logrado, porque está identificando que cuando el Sol, la Luna y la Tierra se ubican en diferentes posiciones, se producen las fases de la Luna. Bien, a ver, vamos a ver la alternativa C. Identifica la ubicación relativa del Sol, la Tierra y la Luna cuando se observa luna llena. Habíamos dicho que en esta posición no es luna llena, pues. En esta posición sería más bien luna nueva. ¿Ya? Por lo tanto, se descarta la alternativa C y la respuesta correcta sería la alternativa B. Muy bien. Pasamos al siguiente problema. Número 3. ¿Algún colega, por favor, nos ayuda con la lectura? Ya, César, adelante, maestro. Está con un micrófono activado. Eh, Como parte de una unidad didáctica sobre cómo se realiza la nutrición en el ser humano, una docente ha planificado desarrollar con sus estudiantes de 5º grado la siguiente actividad. 1. Pedirles que piensen en el alimento que más les agrada. 2. Preguntarles qué creen que pasa en el interior de su cuerpo cuando comen dicho alimento. A continuación se presenta la respuesta de Carlos, uno de los estudiantes. Ayer comí pollo y después de comer esto pasó al estómago y de él se repartieron los nutrientes a todo el cuerpo. Lo que no sirve fue al intestino delgado y grueso y se expulsó en forma de heces. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en la respuesta de Carlos? Alternativa A, identifica la función del estómago. Alternativa B, identifica la función de los intestinos delgado y grueso. Identifica que los productos de desecho de la digestión se convierten en heces. Adelante, maestro. Gracias, maestro, muy amable. Muy bien. Hay otro caso, ¿no? ¿Cómo el estudiante va a comprender y explicar sobre el proceso del funcionamiento del sistema digestivo? Y ahí hay una evidencia de aprendizaje. El estudiante expresa eso. Ayer comí pollo y después de comer esto pasó al estómago y de él se repartieron los nutrientes a todo el cuerpo. Lo que no sirve fue al intestino delgado y grueso y se expulsó en forma de heces. En esa evidencia, ¿qué aprendizajes logrados se evidencian? Entonces ahí tenemos 3 alternativas, a ver respuestas al chat.
Bien, vamos a revisar las respuestas. Penadilla nos dice la C, Mary nos dice la C, Mile nos dice la C, Santosa la C, Nimia nos dice la A, César nos dice la C, David nos dice la C, Luzmila la C, Jaime nos dice la B, Beli nos dice la C, Daniel nos dice la B, Carmen la C, Liz la C, Daisy C, Lucy la C. Bueno, la mayoría dice la C, pero algunos compañeros dicen la A o también la B. Ya. Vamos a empezar a analizar. A ver, la A dice, identifica la función del estómago. A ver, vamos a ver al estómago. Ayer comí pollo y después de comer, esto pasó al estómago. Y de él se repartieron los nutrientes a todo el cuerpo. ¿Será la función del estómago repartir nutrientes hacia todo el cuerpo? Específicamente, en el estómago todavía no está procesado el alimento, ¿no? Está en, como se dice, en proceso, pero todavía los nutrientes no pueden ser absorbidos. Por lo tanto, la función del estómago no es repartir nutrientes, pues es seguir con el proceso de la degradación, de la trituración de los ácidos gástricos para que puedan ser procesados los alimentos. Pero todavía no, de ahí no se distribuyen los nutrientes. Por lo tanto, descartamos la A. B, identifica la función de los intestinos delgado y grueso. ¿Qué dice? Y todo lo que no sirve fue al intestino delgado y grueso y se expulsó en forma de heces. ¿Será función del intestino delgado y grueso expulsar las heces? Ahí hay un, digamos, aprendizaje parcial, ¿no? La función del intestino grueso sí, pues es ya expulsar lo que ya no sirve, ¿no? Los productos o las sustancias de desecho, lo que ya no se ha aprovechado en el proceso de la digestión, pasa al intestino grueso. Pero no es función del intestino delgado eso de expulsar forma de heces. Entonces, ahí hay una ambigüedad, ¿no? Mitad sí, mitad no. Vamos a leer la alternativa C. Identifica que los productos de desecho de la digestión se convierten en heces. Dice, lo que no sirve fue al intestino delgado y grueso y se expulsó en forma de heces. Lo que no sirve es la sustancia de desecho. Se convierte en heces. Eso, sí, pues acá el estudiante está mostrando con claridad, ¿no? Lo que ya no sirve, lo que ya es como residuo, ya sobra, eso pasa al intestino grueso y se expulsa en forma de heces. Entonces, el aprendizaje mejor logrado sería pues la alternativa C, porque eso sí está bien logrado. La alternativa B, podríamos decir, es un logro parcial, porque sí, pues el intestino grueso sí tiene la función de expulsar las sustancias de desecho, pero el delgado no. Y ahí cuando dice y, entonces ahí genera alguna duda. Entonces eso hay que estar bien atentos y para poder contestar pues adecuadamente. Pasamos a la siguiente pregunta, 4. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura, por favor? César. Adelante, maestro César. Lea la situación y responda a las preguntas 4, 5, 6, 7 y 8. Los estudiantes del sexto grado están desarrollando una unidad didáctica sobre las funciones de los seres, sobre las funciones de los seres, los, los estudiantes de los seres vivos. En este contexto, la docente ha planteado diversas actividades. En una de estas actividades, en una de estas actividades,
Él muestra a los estudiantes una mandarina en evidente estado de descomposición y les solicita que describan lo que observan en ella. A continuación se presenta un fragmento del diálogo que suscitó. Celia dice, la mandarina está mojosa, ya no se puede comer. Mateo dice, tiene razón, tiene como una capa blanca, encima también está medio verdosa. Noelia dice, esos son hongos, también aparecen hongos en los alimentos conocidos cuando no los comemos. ¿Por qué será? Celia dice, creo que hay varios tipos de hongos, ¿no? Por ejemplo, una vez vi un pan que tenía hongos, pero era de otro color. 4. La docente tiene como propósito que los estudiantes identifiquen las posibles causas de la formación de hongos en los alimentos. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para lograr dicho propósito? Alternativa A. ¿Conocen algunos hongos que puedan servir como alimento? Alternativa B. ¿Qué necesitan los hongos para desarrollarse en los alimentos? Alternativa C. ¿Qué alimentos industrializados necesitan de hongos para elaborarse? Gracias, maestro, muy amable. Bien, ahí hay una situación de indagación en la que hay la docente aprovecha un diálogo, una conversación con un estudiante y allí el propósito tienen que ver y luego la pregunta dice cuál de las siguientes preguntas es pertinentes para lograr dicho propósito. A ver, enviamos respuestas al chat. Dense un pequeño tiempito para leer las alternativas, el propósito y enviar sus respuestas al chat a manera de hipótesis. Ya, vamos a revisar. 4, Mile, la B, Daniel, la B, David, la D, RH, 4, la B, Nimia, la B, Mary, la B, Amanda, la B, Mile, Malma, la B, Luzmila, la B, Carmen, la B, César, la B, Jacqueline, la B, Lucy, la B, Lorenzo, B, Santosa, B, Lorenzo, B, Beli, María, la B. Casi todos dicen que es la B. A ver. Bien, están hablando de los hongos, porque hay una situación en la que la niña observa que una mandarina está pues con una capa verdosa y bueno, eso dicen se llama hongos, está mohosa, etcétera, ¿no? El propósito es que identifiquen posibles causas de la formación de hongos en los alimentos. Eso ustedes, cuando dan examen, fíjense bien en el propósito, subrayenlo, sumíllenlo, etc. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para lograr el propósito? O sea, ¿cuál de estas preguntas haría que el estudiante logre identificar posibles causas de la formación de los hongos? ¿Conoce algunos hongos que puedan servir como alimento? Eso nos ayudaría a identificar las causas por qué se forma el hongo. Nada que ver. La B. ¿Qué necesitan los hongos para desarrollarse en los alimentos? Ajá, ahí sí podemos decir, ¿qué necesitan? Necesitan alimento, pues. ¿Por qué los hongos no producen alimentos, sino son consumidores? No son productores, son consumidores. Entonces, ¿qué necesitan los hongos para desarrollarse? Necesitan alimento. Muy bien. Luego, esto podría ser la posible causa.
¿Qué alimentos industrializados necesitan de hongos para elaborarse la C? ¿Qué alimentos industrializados necesitan de hongo para elaborarse? Por ejemplo, podría ser los panes, ¿no? Pero eso nos ayuda a identificar las posibles causas de la formación de hongos. No, solamente esto sería como una información de qué alimentos se fabrican, tal vez utilizando hongos. Entonces, colegas, definitivamente, como todos ustedes han acertado, la alternativa correcta es la alternativa B. ¿Qué necesitan los hongos para desarrollarse en los alimentos? Esta pregunta nos ayudaría a que identifiquen posibles causas de la formación de hongos en los alimentos. Pasamos a la pregunta número 5. ¿Alguien nos ayuda con la lectura, por favor? Lucy nos decía la B, Daisy también nos decía la B. Muy bien. Mary Alicia. Ya. Vamos a activar su audio, Mary. Ya, Adelante, bien, Mary. maestra. 5 dice, posteriormente el docente les propone que en equipo se elaboren propuestas de indagación sobre la formación de hongos en los alimentos. Un equipo de estudiantes ha elaborado la siguiente propuesta. 1. Conseguiremos 4 manzanas similares en masa y aspecto y 2 recipientes transparentes con tapa. 2. Colocaremos 2 manzanas enteras y peladas dentro de un recipiente y lo taparemos. Además, ubicaremos el recipiente en un lugar caliente. 3. Luego colocaremos otras 2 manzanas enteras sin pelar dentro del otro recipiente y lo taparemos. Lo ubicaremos en el mismo lugar que el recipiente anterior. 4. Finalmente iremos observando y registrando en qué grupo de manzanas se van formando más hongos. ¿Cuál es la variable dependiente en esta propuesta de indagación? A, la temperatura del ambiente donde se ubicarán las manzanas. B, la cantidad de hongos que se desarrollan en las manzanas. C, la presencia o ausencia de cáscara en las manzanas. Bien, gracias, maestra, muy amable. Entonces, allí hay una propuesta de indagación sobre los hongos. Y lo que nos pide es que identifiquemos cuál es la variable dependiente. Acá sí ya no podemos fallar. A ver, respuestas al chat. Número 5 y su letra de la alternativa que ustedes consideren que es la respuesta. Bien, hay 15 respuestas, vamos a ir revisando. Lorenzo nos dice la B, Mile la B, Jan Robert nos dice la B, David la B, Santosa la B, RH nos dice la B, Juliana nos dice la C, Jacqueline nos dice la B, César B, Benadillo B, Rosana la B, Juliana la B, Dora nos dice la B, Nimia nos dice la B, Daisy nos dice la B, Luzmila nos dice la A. Jaime nos dice la B. Muy bien, mayoría nos dice la B. Bien, cuando nosotros queremos identificar la relación de las variables independiente y dependiente, tenemos que establecer relación causal, de causa-efecto. Causa independiente, efecto dependiente. Causa independiente, efecto dependiente. También podemos observar en que la variable independiente se puede manipular intencionalmente. ¿Ya? Puede ser, podemos hacerlo diferente intencionalmente, porque queremos observar cuál es el efecto en ambos casos.
En cambio, la variable dependiente se observa, es el resultado y es el objeto de estudio. Se observa, se mide y se estudia. Entonces, en este caso, la variable dependiente, el efecto, el objeto de estudio, sería pues la cantidad de hongos que se desarrollen en las manzanas. Que hay varios factores que van a influir, esos serían variables independientes y algunas tienen que ser variables de control cuando lo hacemos exactamente igual. Entonces, muy bien, así la mayoría ha marcado la alternativa B, esa es la respuesta correcta, no la A. Porque la temperatura del ambiente no puede ser dependiente porque ahí dice en un lugar caliente. Van a ubicar las manzanas enteras y peladas. También dice, colocaremos otras dos manzanas sin pelar dentro de otro recipiente y lo taparemos, lo ubicaremos en el mismo lugar del recipiente anterior. O sea, esta es una variable interviniente, pero que está siendo controlada. No es dependiente, es una variable interviniente de control. Muy bien. Pasaremos a la pregunta número 6. A ver, ¿quién? Ah, es variable control. Sí, R, variable control. Muy bien. 6. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura, por favor, del caso 6? Ricardo Rojas. Ya. Adelante, maestro. Buenas noches con todos. Durante la elaboración de las propuestas de indagación sobre las posibles causas de la formación de hongos en los alimentos, otro equipo presenta lo siguiente. Nosotros creemos que la humedad hace que se desarrollen hongos sobre las frutas. Esta es nuestra propuesta para comprobarlo. 1. Conseguiremos 4 mandarinas en buen estado, lo más parecidas posible, y 4 bolsas iguales. Las bolsas contendrán lo siguiente: bolsa 1 y bolsa 2, una mandarina y 10 gotas de agua en cada bolsa. Además, a las bolsas les quitaremos el aire y las cerraremos. Bolsa 3 y bolsa 4, una mandarina en cada bolsa. Además, a las bolsas les quitaremos el aire y las cerraremos. 2. Luego colocaremos las 4 bolsas con mandarinas en un lugar cálido. 3. Finalmente, durante los próximos días, observaremos en qué bolsas se forman más hongos. ¿Cuál de los siguientes ajustes deben realizar los estudiantes en su propuesta de indagación? Alternativa A, describir cómo se medirá la cantidad de hongos en las mandarinas. B, incluir un ensayo adicional con 2 mandarinas en un lugar frío. Y C, emplear una mayor cantidad de mandarinas en cada bolsa. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Bien, allí nos pide ya, hay una propuesta de indagación que los estudiantes están planteando. Sin embargo, ahí dice algunos ajustes que hay que hacer a esa propuesta. ¿Cuál sería el ajuste más razonable, más eh, propicio para que la indagación tenga éxito? Ahí tenemos 3 alternativas. A ver, enviamos respuestas al chat, estimados colegas.
Bien, solo hay 10 respuestas. Vamos a revisar. Hay 11, ¿ya? A ver. Nimia nos dice la A. David nos dice la A. RH nos dice la A. Lorenzo A. Mile A. Venadillo A. Jacqueline A. Santosa A. César A. Beli A. Lucy A. Lucy nos dice la A. Casi todos la A. Sí. Muy bien. A ver, dice, la alternativa A dice, describir cómo se medirá la cantidad de hongos en las mandarinas. Porque acá en el punto 3 de sus propuestas dicen, finalmente durante los próximos días observaremos en qué bolsas se forman más hongos y cómo van a describir que hay más hongos o menos hongos. Van a medir largo, van a medir el área, van a medir el grosor, ¿no? Tendrían que, eso es, definir bien, ¿no? ¿Cómo van a saber que hay mayor, cómo van a saber que se han formado más hongos? Por el espacio que va a ocupar, por la altura que va a ocupar o por la longitud que va a ocupar. Entonces, eso sería importante. Pero vamos a ver la alternativa B. Incluir un ensayo adicional con 2 mandarinas en un lugar frío. La propuesta es de que el agua, la humedad, influye o no influye, ¿no? Eso es la intención. Entonces, la temperatura está siendo una variable de control, porque va a ser la misma temperatura para ambas muestras. Entonces, cambiar esta variable de control más bien nos daría algún problema en la indagación, porque esa variable está siendo controlada ubicándolo en el mismo ambiente, en ese mismo lugar cálido, a los dos. Por lo tanto, esta alternativa B no es desatinado, no es lo que correspondería. La alternativa C, emplear una mayor cantidad de mandarinas en cada bolsa. Ya está utilizando 2 mandarinas para cada muestra. Con agua, con gotitas de agua, 2, y sin gotas de agua, las otras 2. Incrementar más mandarinas mejoraría en algo, yo creo que ya es innecesario, ¿no? Ya no. Por lo tanto, pues es correcto, colegas, lo que han estado afirmando la mayoría de ustedes, aunque Daisy nos ha dicho la B, la, la respuesta correcta, colegas, sería pues la alternativa A. Que los estudiantes indiquen cómo van a describir o cómo van a saber que realmente en una u otra muestra hay mayor cantidad de hongos. Eso sería un buen reajuste que pueden hacer en la propuesta para que sus conclusiones sean pues válidas, ¿no? La B hemos dicho no, porque el lugar frío más bien estaría desajustando la propuesta, porque eso es una variable de control que ya está siendo controlada y lo descontrolas y malogras peor la investigación. La B no sería, colegas, por ningún motivo. Bien, vamos a pasar a revisar la pregunta número 7. ¿Algún colega, por favor, nos ayuda con la lectura en voz alta? Ya, Leila. Vamos a activar su audio de Leila. Adelante, maestra. Gracias, profesor. Buenas noches. Después de que cada equipo diseñó y mejoró sus propuestas de indagación sobre las posibles causas de la formación de hongos en los alimentos, llevaron a cabo esas propuestas. Luego, durante la presentación de las conclusiones, un integrante de un equipo leyó en voz alta la siguiente conclusión. Indagamos si las peras que se guardan en bolsas de papel
tienen menos hongos que las peras que se guardan en bolsa de plástico. Después de realizar nuestro plan de indagación, hemos llegado a la conclusión de que cuando las frutas están en una bolsa de plástico, desarrollan más hongos que cuando están en bolsas de papel. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que realice el docente para que los estudiantes identifiquen el error evidenciado en su conclusión? A. ¿Creen en la cantidad de ensayos realizados es suficiente para poder llegar a esa conclusión? ¿Cuántos ensayos más tendrían que realizar con las peras? B. ¿Cómo identificaron que existe mayor cantidad de hongos en las peras de las bolsas de plástico? ¿Han incluido esta información en su conclusión? C. ¿Emplearon un solo tipo o varios tipos de frutas en la indagación? ¿La experiencia que realizaron es suficiente para sustentar su conclusión? Muchas Gracias. gracias, maestra, muy amable. Bien, allí los chicos, según la propuesta de indagación con peras en bolsas de papel y en bolsas de plástico, llegan a una conclusión, pero esa conclusión necesita pues una retroalimentación. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas dice es pertinente que realice el docente para que los estudiantes identifiquen el error evidenciado en su conclusión? A ver, respuestas al chat. ¿Cuál de las preguntas sería pertinente para ayudar a los estudiantes que identifiquen el error en su conclusión? A ver, respuestas al chat. A ver, vamos revisando las respuestas. Mary nos dice la B, David nos dice la B. Luego, Santosa nos dice la B, Mile nos dice la C, Nimia nos dice la C, Penadillo la C, Lorenzo la A, Luzmila la C, Daniel la C, Rosana, su batería está abajo, sí, ya lo conecté, gracias. Rosana nos dice la C, Yasmín nos dice la B, Jacqueline nos dice la C, Miguel nos dice la B, Lorenzo nos dice la A. Bueno, de todo un poco ahí. Bien. Entonces, colegas, vamos a ver, vamos a analizar. Dice la indagación, dice van a ser con pera, que se guardan en bolsas de papel, tienen menos hongos que las peras que se guardan en bolsas plástico. Entonces, la variable independiente van a ser las
los tipos de bolsas, ¿no? Bolsas de papel y bolsas de plástico. Lo que quieren comprobar es de que los que se guardan en bolsas de plástico tienen los que se guardan en bolsas de papel tienen menos hongos que las que se guardan en bolsas de plástico. Después de realizar nuestro plan de indagación, hemos llegado a la siguiente conclusión, que cuando las frutas se guardan, entonces acá hay una conclusión. Cuando las frutas se guardan en bolsas de plástico, desarrollan más hongos. Entonces, acá hay una situación que no sé si lo han observado. La indagación habla de peras y la conclusión habla de frutas. Entonces, si tú haces experimentos con peras, ¿podrías concluir y decir, ¿se aplica para todas las frutas? Entonces, allí hay un problema en la conclusión. Porque la fruta es una categoría mucho más amplia que incluye, pues, muchos, ¿no? Manzana, plátano, mango, etc. Entonces, allí está el problema de la conclusión, que no responde a lo que ellos han experimentado. En todo caso, podrían generalizar las peras, pero no a las frutas. ¿Cuál de las siguientes preguntas dices pertinente para que los estudiantes identifiquen el error evidenciado en su conclusión? La A. ¿Creen que la cantidad de ensayos realizados es suficiente para poder llegar a esa conclusión? ¿Cuántos ensayos más tendrían que realizar para las peras, con las peras? Solamente incrementar el número de ensayos ayudaría a que el estudiante identifique que están trabajando con peras y su conclusión va más allá, generaliza para frutas. La A creo que no le ayudaría mucho, ¿no? La B. ¿Cómo identificaron que existe mayor cantidad de hongos en las peras de las bolsas de plástico? ¿Han incluido esta información en su conclusión? ¿Cómo han identificado la cantidad de hongos en las peras de bolsas de plástico? ¿Han incluido esta información en su conclusión? Bueno, por ahí, creo que no. Podría ayudarle tal vez a que diga, ¿no? La cantidad de hongos en las peras, pero habla de la cantidad de hongos de las peras en las bolsas de plástico, ¿cómo han identificado? Tal vez nos van a decir, pues no, hemos identificado que las peras de bolsa de plástico están totalmente cubiertas de hongos. En cambio, las peras en bolsas de papel, solo la mitad, podría ser, ¿no? Pero creo que no va a que el estudiante identifica que su conclusión se ha ido más allá de la experimentación. A ver, vamos a ver la alternativa C. ¿Emplearon un solo tipo o varios tipos de frutas en la indagación? Ay, ay, ay. Cuando dice, emplearon un solo tipo o varios tipos de frutas, nos dirán un solo tipo. ¿Y cuál? ¿Cuál? La pera, ya. ¿La experiencia que realizaron es suficiente para sustentar su conclusión? O sea, si ustedes realizaron experimentos con las peras, ¿es suficiente para sustentar la conclusión de las frutas? Entonces, allí sí podría darse cuenta y decir, ah, no, pues estamos trabajando solo con peras. Entonces, ¿cómo sería la conclusión? Entonces, el estudiante se da cuenta y dice, ah, si hemos trabajado con peras, se generaliza solo para las peras, no para las frutas. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que podría mejorarse. Dirían, ¿no? Las peras que están en bolsas de plástico desarrollan más hongos que cuando están en bolsas de papel. Eso sería, pues, entonces, entre la B y la C, la alternativa C, pues, ayudaría mejor, o el grupo de preguntas de la alternativa C ayudarían, pues, a que identifique el error evidenciado en su conclusión. Muy bien, Beatriz, Daisy nos decía la C. Se demoraron un poco más, pero sí dieron con la respuesta. Oscar también nos dice la C. Muy bien. Sí, colegas, la alternativa C es. Entonces, allí tienen que tener mucho, o sea, establecer esa relación entre las variables, independiente, dependiente, y la conclusión, pues tiene que tener también coherencia con estas variables, ¿no? Porque si nosotros hacemos experimento con peras y hacemos conclusión de frutas, no está bien. Entonces, allí
Primero identificamos el error y luego buscamos las preguntas que ayudarían a superar ese error. Muy bien, pasamos a la pregunta número 8. ¿Alguien nos ayuda con la lectura, por favor? ¿Alguien levantó la mano? Beatriz, ¿ya? Activamos su audio, Beatriz. Adelante, maestro. Buenas noches, maestro. La 8. 8. En uno de los equipos, los estudiantes realizan algunos comentarios sobre la diferencia entre los hongos y las plantas. ¿Cuál de los estudiantes menciona una característica que diferencia al reino fungi del reino planta? A. Amelia dice, creo que se diferencia en su reproducción. B. Braulio dice, creo que se diferencia en su nutrición. C. Camila dice, creo que se diferencia en su hábitat. Bien, gracias, maestra, muy amable. Esto es conocimiento estrictamente disciplinar, ¿no? ¿En qué se diferencia? Y tal vez acá se tiene que aplicar la competencia explica, ¿no? ¿En qué se diferencia el reino fungi, que son los hongos, con el reino planta, que son las plantas, ¿no? ¿Es en su reproducción, en su nutrición o en su hábitat? A ver, respuestas al chat, colegas. Bien, hay 12 respuestas, vamos a revisar. Lorenzo nos dice la B, Nimia B, Daniel B, Mile B, Jean Robert C, César B, Rosana C, Venadillo B, Goya, la D nos dice D, no hay amiga Goya. Mary nos dice la B, Beli nos dice la B, Beatriz la B. La mayoría nos dice la B, pero algunos por ahí nos dicen que podría ser la C o la A. Bien, el reino fungi o hongos o el reino plantae o plantas tienen reproducción de tipo sexual y de tipo asexual. O sea, ahí no habría ninguna diferencia. El reino fungi y el reino plantae en su nutrición. Ustedes saben, sabemos por información científica, que las plantas son productores, o sea, fabrican sus alimentos, son productores de alimentos. En cambio, los hongos no son productores, son consumidores. Por lo tanto, la diferencia más notable es en su nutrición, cómo se alimenta. La planta se alimenta de los alimentos que él mismo produce a través del proceso de la fotosíntesis. En cambio, los hongos no necesitan de otro, ¿no? Por eso es que los hongos aparecen pues en el pan, aparecen las frutas, aparecen las comidas, etcétera. ¿Por qué? Porque se nutren pues de estos alimentos que ya han sido fabricados por las plantas. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Pero la C dice, creo que se diferencian en su hábitat. No creo que haya un hábitat específico para los hongos y otro hábitat específico para las plantas, ¿no? Seguramente ustedes han salido al campo y han observado, ¿no? Que al lado de las plantas también hay hongos.
Y hay varios tipos de hongos, ¿no? El moho, por ejemplo, que aparece en las frutas, las setas, las levaduras que hay en el pan, etcétera, ¿no? El hábitat no es tal vez una diferencia muy marcada. La diferencia más grande que puede existir entre un ser vivo del reino fungi y del reino plantae es en su nutrición. Porque las plantas son autótrofas y los hongos son heterótrofos, son consumidores. Decíamos, ¿no? Necesitamos solo acá conocimiento disciplinar. Pasamos a la pregunta 9. ¿Alguien nos ayuda con la lectura, por favor? ¿Nadie? Bien, vamos a estar avanzando en 2. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 9 y 10. Nosotros queremos saber si un sonido se transmite mejor a través del aire o a través del agua. Es decir, si este sonido es más nítido. Para ello realizaremos, a Beatriz levantó la mano. Ahí vamos a darle la palabra. Ya. Maestro, voy a leer. Adelante. Nosotros queremos saber si un sonido se transmite mejor a través del aire o a través del agua. Es decir, si este sonido es más nítido, para ello realizaremos lo siguiente. Conseguiremos conseguiremos dos globos de plástico rojo, agua y un lápiz con borrador. 2. Inflaremos con aire uno de los globos y llenaremos con agua el otro globo. Ambos globos deben tener el mismo tamaño. 3. Uno de nosotros se tapará una de sus orejas y colocará el globo con aire al lado de la oreja que no está tapada. Luego, otro compañero golpeará ligeramente con el borrador de lápiz el lado del globo que está más alejado de la oreja de nuestro compañero. 4. Luego, utilizaremos el mismo procedimiento, pero con el globo con agua. Realizaremos los pasos 3 y 4. 4. En 3 oportunidades. Procurarlo golpear los globos con la misma fuerza. 6. Utilizaremos una tabla para registrar si el sonido se escucha más nítido a través del globo con aire o a través del globo con agua. Número de repeticiones, primera vez, segunda y tercera vez. El sonido se escucha más nítido en el gas líquido. Ya, la pregunta maestra. Ya. Pregunta 9. En la propuesta de indagación de los estudiantes, ¿cuál de los siguientes ajustes es necesario realizar? A. Incluir en la tabla si el sonido se escucha nítido en sólidos. B. Incluir en la tabla un mayor número de repeticiones. C. Incluir en la tabla qué líquido y qué gas emplearán. Bien, gracias maestra, muy amable. Ahí hay una propuesta de indagación. Van a hacer un experimento con globos, uno con agua y otro con aire. Van a golpear y este, van a verificar, ¿no? En cuál de ellos se transmite mejor el sonido, ¿no? O sea, se escucha más nítido el sonido. Y para ello han elaborado su tabla. Ahí está la tabla, número de repeticiones, sonido se escucha más nítido en el gas y en el líquido.
Según eso, ¿cuál dice qué ajustes es necesario realizar? A ver, alternativa A, B y C. Respuestas al chat, colegas. Bien, vamos a ir revisando. Mile nos dice la C, Juliana la C, Nimia la C, Paola la C, Rosana la C, Lorenzo la C, Mary la C, Goya C, César la C, Daniel la C, Daniel la C. Muy bien, todos han marcado la C. Incluir en la tabla qué líquido y qué gas se empleará. Ustedes seguramente se han dado cuenta, igual que en la conclusión de la indagación anterior, trabajaban con peras y en su conclusión sacaban frutas. Y eso pues no está bien. Igual acá están trabajando con agua y aire, pero están poniendo en su instrumento para recoger información gas y líquido, que sería pues una categoría mucho más amplia. Gas puede ser pues dióxido de carbono, oxígeno, neón, gas propano, qué sé yo. Y el líquido igual puede ser agua, gaseosa, petróleo, tal vez aceite, etc. Entonces, eso no está bien. Entonces, ¿cuál sería el ajuste necesario? Incluir en la tabla qué líquido y qué gas se emplearán, así específicamente, ¿no? Entonces, en su tabla tendrían que mejorar eso. En vez de gas, tendrán que decir aire, porque es un gas específico. Y en vez de líquido, tendrían que decir agua, ¿no? Porque es un líquido específico. Porque si no, eso les va a generar problemas en su conclusión, en la conclusión de su indagación. Muy bien, colegas. Entonces, acá pues la alternativa correcta es la alternativa C y casi todos, sí todos han acertado. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 10. ¿Alguien nos ayuda con la lectura, por favor? Mary. A ver, Mary Alicia. A ver, vamos a activar su audio. Ya, bien, Adelante. maestra. La 10 dice, ¿cuál es la variable independiente de la propuesta de indagación de los estudiantes? A, el contenido de los globos. B, el volumen de los globos. C, el material de los globos. Ya, maestra. Ya, gracias. ¿Cuál será la variable independiente en esa propuesta de los globos con agua, con aire, etcétera? ¿Ya? Ahí sí, tenemos que lucirnos todos. Bien, vamos a empezar a revisar las respuestas. Lorenzo nos dice la C, Paola nos dice la C, Juan nos dice la A, Jean Robert nos dice la A, Goya nos dice C, Juliana nos dice A, Nimia nos dice A, Beatriz C, Mile A, David A, Luzmila A, Penadillo A,
Beli A, Daniel A, Rosana A, Mary A, César C, Lucy A, Miguel A. Entonces hay tendencias por la A y por la C. La variable independiente, hemos dicho, ¿no? Siempre es bueno establecer la relación causa-efecto. Independiente es la causa y la dependiente es el efecto. La variable independiente puede ser manipulado intencionalmente por el investigador. O sea, puede hacerlo diferente. Y el objeto, y la variable dependiente es el objeto de estudio. Se mide, se observa y se dice, ¿no? Esto pasó y esto pasó. Muy bien. Entonces, la alternativa A dice el contenido de los globos. El contenido de los globos son diferentes a criterio del investigador. Por ejemplo, uno de ellos es con aire y el otro es con agua. Está siendo intencionalmente manipulado. ¿Ya? Entonces, esa sería una buena respuesta. Pero vamos a ver la alternativa C. El material de los globos. El material de los globos, vamos a ver, dice, es conseguiremos dos globos de plástico rojo, agua y un lápiz con borrador. Los globos van a ser los dos de plástico y van a ser de color rojo, son exactamente iguales. Por lo tanto, esa sería pues una variable de control, no una variable independiente. Acá la pregunta 10 nos pide cuál es la variable independiente. Entonces, sin lugar a dudas, colegas, el contenido de los globos es la variable independiente porque es diferente. Uno de ellos es con agua y el otro material es el aire. Y lo que se quiere ver es, a ver, con cuál de ellos se transmite mejor el sonido y se escucha más nítido el sonido. ¿Con el agua o es con el aire? Entonces, la nitidez del sonido es la variable ya dependiente que va a ser el efecto. Muy bien. Sí, algunos, mayoría acertado, pero también algunos tal vez necesitan un poquito más de práctica, más comprensión, relación causa-efecto, tal vez manipulación de la variable independiente y observación o medición de la variable dependiente. Sí, colegas, eso es todo por ahora. No sé si habrá alguna pregunta, alguna inquietud para poder ya finalizar nuestra reunión. Si no hubiera inquietudes o preguntas, gracias, maestros, maestras, a cada uno de ustedes por su tiempo, su paciencia y su actitud. Lo más importante es la actitud, ¿no? Para poder aprender. Actitud para aprender. Eso es una condición básica para el aprendizaje. Muchísimas gracias, estimados colegas. Será hasta la próxima ocasión. Hasta pronto.